Estamos en la semana llamada Semana Santa por el cristianismo y como hemos dicho ya, este no es el mes para celebrar la crucifixión y muerte de Jesús. La crucifixión y muerte de Jesús se da en la fiesta de la Pascua judía, en hebreo Pesaj. Y curiosamente los judíos celebrarán esta Pascua en la próxima luna nueva, es decir, de aquí a casi un mes. Pero independientemente de esto, de todas maneras, los significados que tenemos que analizarlos a la luz de las escrituras, a la luz del pensamiento que hemos comenzado a impartir en este espacio, las cosas que suceden aparentemente como historias en la Biblia son alegorías. ¿Por qué son alegorías? Y hemos analizado que hay cosas que suceden allí que no se pueden explicar literalmente, como el caso, por ejemplo, de los milagros de Jesús. Cuando Jesús eh, sana a un endemoniado a costa de enviarle a la quiebra al dueño de 2000 cerdos, por citar muy pocos ejemplos. Los relatos de la Biblia son simbólicos y en la misma forma en que hemos estado analizando en este espacio, vamos a dedicar un pequeño tiempo a revisar lo que ya hemos interpretado y hemos entendido a lo largo de este espacio. Todo tiene que ver con el conocimiento del árbol de la vida, es decir, que tenemos que aprender a comer del fruto del árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es en realidad el símbolo de nuestra propia alma. Y esta alma simbólicamente tiene la estructura, la misma forma de nuestro cuerpo. Tiene una cabeza y tiene un tronco y también aquí naturalmente sus extremidades, pero por ahora los agrupamos en dos grupos. Hemos dicho que lo que está escrito en forma de historia y con personajes son símbolos de nuestra interioridad. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando del principio, estamos dibujando el principio padre, y si hay un principio padre, no nos está faltando el principio madre. Y es esta la razón por la que el cristianismo católico insertó a este elemento faltante a través de la llamada Madre de Dios. Entonces, aquí vamos a poner, esto es Jogma, que es la sabiduría, ¿sí? El principio padre. Recuerden, es un principio en la espiritualidad. Ahora, esto de aquí es, el de la izquierda es Bina en la terminología hebrea y por lo tanto es el entendimiento y es el principio madre. No es que hay un ser llamado madre, sino que es un principio femenino, un principio masculino, porque de alguna forma en la escritura hebrea hay esta diferenciación entre lo masculino y lo femenino. Y todo el mundo, todo el universo viene a ser una interpretación precisamente de estos dos principios. ¿Qué ocurre cuando existe un padre y una madre? Cuando hay un padre y una madre, necesariamente aparece un hijo que es el fruto de la unificación de padre y madre. De acuerdo a la terminología
hebrea, este padre y esta madre están siempre juntos. Entonces, al estar siempre juntos, están siempre interactuando y el hijo viene a ser el resultado de padre y madre, pero yo más bien le voy a dibujar de otra forma, una forma en la que este principio no está todavía terminado, está en construcción. ¿Sí? Ahora, en realidad, el padre, madre y el hijo, vamos a poner aquí el hijo, se le conoce como Da'at. Da'at es el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es la luz de que habla la Torah. Luz, el conocimiento es luz. La luz que es también lo que se conoce como ley o se conoce también como el verbo. ¿Sí? Tiene varios significados, en realidad es el hijo, lo que conocemos como hijo, lo que conocemos como Jesús, es el símbolo de estos atributos. Por eso, el personaje, tal como está escrito en la Biblia, dice, yo soy la luz del mundo. Juan dice de él, y en el principio era el verbo. Y también dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el enlace entre qué? Entre nadie viene al Padre, sino por mí. ¿A quién nadie está hablando? A estos, de alguna forma, aquí adentro, se conoce a esto como el mundo, a esto el mundo o la tierra, ¿sí? La tierra o también se le conoce como la congregación. La congregación, que es la parte femenina de toda esta estructura. Si lo de arriba es la parte masculina, abajo es lo femenino. Si a la derecha es lo masculino, a la izquierda está lo femenino. Entonces, cuando nosotros vemos en la escritura que dice este hijo, cuando está hablando Juan, dice, este verbo se hizo carne y descendió de los cielos y vino a habitar entre nosotros. Lo que está diciendo es que este conocimiento, esta luz desciende desde los cielos. Vamos a escribirlas con propiedad, esta interpretación desciende desde los cielos. ¿Hacia dónde desciende? Perdón, de los cielos, desciende acá a la tierra. Hemos hablado ya varias veces de que cuando dice la tierra está hablando de nuestra interioridad. Entonces, ¿qué desciende desde los cielos? Desciende la luz. Este verbo hecho carne que comienza a descender desde el intelecto hacia nuestras facultades emocionales. ¿Por qué tiene que descender a nuestras facultades emocionales? Porque dice desde el principio, y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que nosotros vemos como que fuera una creación del mundo, en realidad está hablando de nuestra construcción, la construcción de nuestro mundo. El creador nos está creando a cada uno de nosotros en todo el tiempo. Por lo tanto, esta tierra está desordenada y vacía. Pero el término dice estaba. ¿Por qué? Porque ahora está descendiendo la luz del mundo que se le conoce como hijo, desciende desde el cielo. Ahora, este conocimiento, recuerden, este conocimiento, vamos a señalarlo aquí, así. Este conocimiento, ¿sí? Que desciende desde el cielo a la tierra, viene a alumbrar nuestro mundo. ¿Qué significa el conocimiento? Cuando nosotros aprendemos algo,
Por ejemplo, pensemos en el desarrollo del conocimiento de nuestro mundo, la ciencia, cómo se ha desarrollado. Am, Primero dijeron que la Tierra era redonda, perdón, era plana, ¿no? Y porque inclusive los clérigos, tomando la Biblia, literalmente dijeron la Tierra está en el centro del universo y el Sol y la Luna giran o se mueven alrededor de la Tierra. Y al ser nosotros del centro del mundo, la Tierra es plana. ¿Y cómo nos metieron en la cabeza de que la Tierra es plana para que nosotros podamos de alguna forma pensar? Dijeron, la Tierra es plana y está suspendida sobre 4 elefantes gigantes navegando en un mar de leche. Cualquiera que se atrevía a pensar de otra forma era eh, sujeto de la Inquisición. Y así como fue, así fue como inclusive a Galileo estuvieron a punto de encarcelarlo. Y no solo a él, a Giordano Bruno, efectivamente le mataron por negarse a aceptar la teoría de que la Tierra era plana y él decía, no, la Tierra está suspendida en la nada y se mueve alrededor del Sol. Como él se negó, le mataron en la Plaza de San Pedro. Pero, ¿qué ha ocurrido con la ciencia? Esta evolución del conocimiento humano, poco a poco nos ha ido demostrando que las ideas anteriores son diferentes, que ahora hay que cambiar. ¿Qué significa eso de cambiar? Ya no pensamos que la Tierra es plana porque ya hemos demostrado, ya con los viajes que hacemos, inclusive en el avión, podemos darnos la vuelta al mundo y ver desde las alturas cómo se mira la Tierra que tiene su curvatura. Y entonces comenzamos a cambiar el pensamiento. ¿Qué significa cambiar el pensamiento? Significa de que lo que antes conocía, tengo que desecharlo. Y ahora tengo que abrirme a un nuevo pensamiento, a un nuevo conocimiento. Por tanto, cuando este conocimiento viene a iluminarnos, la luz tiene que comenzar de a poquito. Va cambiando nuestro pensamiento y por lo tanto, este conocimiento que teníamos ayer tiene que morir. Entonces vamos a dibujar correctamente cuando viene este pensamiento, este conocimiento, perdón. Este conocimiento viene a iluminar nuestra tierra, ¿sí? Cuando desciende aquí y hace su trabajo, tiene que morir. Y por lo tanto, esto simboliza este morir aquí en una cruz. ¿Qué significa el morir? ¿Morir para qué? Para redimirnos. ¿Por qué redimirnos? Salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia hacia un nuevo pensamiento. Esa es la función de la luz. Por lo tanto, este conocimiento tiene que morir aquí. ¿Para qué? Para derramar su sangre sobre la tierra, ¿sí? Derramar su sangre sobre la tierra, ¿qué significa? Derramar la sabiduría sobre nuestro mundo. La sabiduría, cuando cae sobre nuestra tierra, va a cambiar. Y por lo tanto, es como un granito de semilla que cae en la tierra, ¿para qué? Cae en la tierra para morir. Pero cuando muere, dice que da fruto. Nace nuevamente, ¿para qué? Para dar fruto, da fruto y comienza a crecer. ¿Y hacia dónde crece el árbol? Crece hacia el cielo y se expande hacia los cielos. ¿Por qué? Porque este fruto que da la muerte de una semilla está produciendo algo nuevo. Entonces, si ahora analizamos a la luz de la escritura, que este conocimiento, esta luz, este verbo que desciende de los cielos, vino aquí a morir. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia. Esos son los pecados. ¿Por qué pecamos? Por ignorantes, por desconocimiento, por la oscuridad que tenemos. Y esa oscuridad tiene que transformarse en luz. Como vemos aquí, ahora es un árbol que crece
Eso significa que la semilla ha muerto para volver a nacer y a dar mayores frutos. Eso está simbolizando la muerte de Jesús y está simbolizando cuando dice que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Él. ¿Qué significa eso? Que cuando entramos a las aguas morimos. ¿Qué significa? Que nuestro conocimiento anterior muere y ahora es transformado en un nuevo ser. Pero este proceso, este sacrificio, no es que se produjo una vez. Ahora vayamos a lo que dice el gran amigo de Jesús, cuando en el famoso libro del Apocalipsis nos muestra, vamos a irnos al Apocalipsis, nos dice algo completamente contradictorio. Estamos, como dijimos, celebrando en el cristianismo la muerte de Jesús en esta semana, y entonces vayamos a ver lo que dice en Apocalipsis 13:8. Si leemos adecuadamente y muy despacito, Apocalipsis 13:8, está hablando del Cordero, que es una de las formas de referirse al Mesías, y dice: y la adorarán todos los que moran en la tierra, hablando, perdón, de la bestia aquí. Dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos, no han sido inscritos en dónde, en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Vamos a ver otra traducción que es bastante más clara en el sentido que quiero darle a entender. Apocalipsis 13:8 en la versión Reina Valera antigua. Y no sé si la nueva versión, vamos a verle luego la nueva versión. Dice, y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí hay la aclaración. El cual, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo podemos entender a su amigo Juan, el discípulo amado de Jesús, cuando dice, este cordero fue inmolado desde el principio del mundo? ¿Acaso él no estuvo viviendo con su amigo y vio con sus propios ojos que él murió poquitos años atrás? Algunos años atrás. ¿Sí? O ya no se acordaba porque está viejito. Y él escribe en su revelación, dice, este cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y cuando habla aquí de inmolado, hay otras versiones que la aclaran. Aquí dice, fue sacrificado. El sacrificio del Mesías, ¿sí? Es la muerte del Mesías. Veamos en otra versión. Dice, fue muerto. Fue muerto desde el principio del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió hace 2000 años en una cruz? Jesús murió. Pero este discípulo se atreve a decir que fue muerto desde el principio del mundo. ¿De qué mundo está hablando? Regresemos ahora a nuestra interpretación aquí, ¿sí? El mundo del que está hablando es nuestro mundo, ¿sí? Está hablando aquí de nuestro mundo interior, de nuestra tierra. El conocimiento que vino, la luz que viene. ¿Se acuerdan que dice, yo estoy a la puerta y llamo? El que abre la puerta, hablando de nuestro corazón, el que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa? La cena significa comunión. Sentarnos a la mesa significa unidad, compartir, hablar, estar en unidad, en comunión. Entonces, cuando entra el Mesías y le hemos abierto la puerta, lo que está entrando es el conocimiento, la luz, el verbo. ¿Y por qué llama el verbo? Porque el verbo es la palabra que nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por tanto, esa palabra que entra a nosotros,
que está simbolizado en la historia cuando dice este Jesús que vino al mundo y fue muerto, inmolado. Juan dice, desde el principio del mundo. Es decir, que cada vez que ocurre este sacrificio es cuando uno de nuestros entes, uno de estos animalitos que nosotros tenemos, ¿se acuerdan del arca de Noé? ¿Cuántos animalitos entraron en el arca de Noé? Muchísimos. Todos los animales del mundo. Entraron leones, entraron caballos, entraron serpientes, entraron pollos o gallinas o gallos o lo que sea. Todos los animalitos de la tierra. Cuando la Biblia habla de animales, está hablando de nuestros instintos. Cuando habla de caballos, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer con los caballos? Aprender a domarlos. Es decir, tenemos que aprender a domar nuestros instintos. Cada uno de estos animalitos representan entidades a ser transformadas en nuestra interioridad. Y es por eso que una de las ofrendas que tenemos que hacer son estos corderitos, por ejemplo. ¿Qué significa un corderito? La humildad. La humildad tiene que ser sacrificada como una ofrenda al Creador. Es decir, que cada vez que realizamos una transformación, esa transformación tenemos que ofrecerle con humildad al Creador. Entonces, cuando el Creador viene a morir aquí, lo que está ocurriendo es que uno de estos animalitos que llevamos dentro de este diluvio grande, que tenemos que ir salvándole uno a uno, cada uno de estos animalitos es transformado, es corregido, es vuelto a la vida, muere aquí, muere para que pueda volver a nacer y crecer hacia los cielos. Entonces, el sacrificio realizado por Jesús, y estamos hablando siempre en términos tal como lo conocemos, este Jesús que muere en la cruz y se celebra en esta Semana Santa que están celebrando en el cristianismo, ¿por qué lo celebramos año tras año? Porque tiene ese sentido de que ha sido inmolado o es inmolado cada vez aquí, desde nuestro propio principio, desde nuestro comienzo, cuando nosotros comenzamos a entender el conocimiento tiene que morir, el conocimiento anterior muere en pos de uno nuevo. Por eso tiene que ser el avance, la subida hacia la divinidad, el crecimiento hacia la divinidad, tiene que ser de gloria en gloria o de día en día. ¿Hasta cuándo? Hasta la estatura del varón perfecto. Es decir, cada vez tiene que existir un sacrificio en nuestra interioridad. Este sacrificio que es la transformación de cada uno de nuestros animalitos internos. ¿Por qué digo animalitos? Porque nuestra alma está en un estado animal. Y de este estado animal tenemos que subir. Quizás vale la pena reflexionar o recordar cuáles son los famosos niveles del alma. Los niveles del alma eran Nefesh, que significa el estado animal. ¿Sí? Nefesh es el estado animal. Luego eh, era el famoso estado Ruach, que es el estado de la psique, el estado espiritual en el sentido de vegetal, porque primero estamos en un estado de piedra, que es Nefesh, luego vamos a un estado simbólicamente de vegetal, pero luego vamos en ascenso hacia un estado de eh, Neshama, ¿eh? Neshama, que ya estamos bordeando el intelecto, ¿sí? Es un estado más bien intelectual, ¿sí? Y luego de esos estados, entonces aparecen los estados de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Hayá, y
Yehidá. Yehidá en hebreo, que es Hayá, es el estado de viviente. Y Yehidá, el estado de unificado. Nuevamente, ¿hacia dónde tiende la redención? Todo este proceso de ascenso espiritual, ¿hacia dónde tiende? Hacia la unificación. ¿Eh? Todo redunda en la unificación. Cuando estamos conscientes de toda nuestra transformación aquí, este proceso de transformación, ¿a dónde nos lleva? Es a unificarnos, a hacer que el Creador sea uno en nosotros y por lo tanto haya paz, armonía en nuestra interioridad. Cuando esta paz y armonía está en nuestra interioridad, allí se manifiesta el cielo. Allí estamos en el mejor estado, no solo del ser humano, sino de toda la humanidad, porque la unidad no se puede manifestar únicamente en nosotros. La unidad tiene que ser contagiosa. Cuando las palabras del mismo Jesús, él dice que eh, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todo el mundo se salve. Por eso dice que Él ama tanto al mundo que ha dado su propio Hijo, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al retorno, que es la palabra adecuada para el arrepentimiento. Entonces, todo redunda en el mismo mensaje desde diferentes ángulos. Cuando se celebra la muerte, el sacrificio de Jesús, estamos hablando ese sacrificio que tiene que darse en nuestra interioridad. Por eso, inclusive hay ciertas canciones, aún de cantores cristianos, que hablan de una forma distinta de, de estos acontecimientos. Por ejemplo, dicen, si yo hubiera estado allí. ¿Por qué dicen si yo hubiera estado allí? Si hubiera estado allí, dice, y yo hubiera sido el que te latigó. Yo hubiera sido el que te azotó. Pero después dice, pensándolo mejor, no soy, yo no hubiera sido. Yo mismo estuve allí. Yo mismo estuve allí. Es decir, una interpretación que va más allá del tiempo. ¿Por qué? Porque esto ocurre en cada uno de nosotros. Y eso es lo correcto. O sea, no estar pensando que eso que pasó hace 2000 años y que estos romanos le hicieron o que estos judíos, como normalmente decimos en una forma eh, de menosprecio, que estos judíos le mataron a Jesús y venimos arrastrando todo ese pensamiento durante miles de años. No es eso. En realidad la Biblia hay que interpretarlo en cada uno de nosotros. Yo mismo fui el que te azotó. Yo mismo fui el que te escupió. ¿Por qué? Porque ese estado, tal como dice el Apocalipsis, dice, está dado desde el principio de mi mundo. Pues así como se debe interpretar la espiritualidad. Todo es un espejo respecto de lo que ocurre en cada uno de nosotros.